tenemos una moneda y las monedas tienen una particularidad y es que tienen dos caras. Las monedas tienen dos caras, pero no solamente las monedas tienen dos caras. A veces hay seres humanos que tienen dos caras. Sí. Pero decía Félix de Sena hace un rato que hay situaciones que así como una moneda hoy muestra una cara, en un momento, en un solo momento, cambia. Y él se refería a la política. Tomen nuestra historia reciente. El 62% de Danilo no se lo pudo transmitir a su partido en el 2020. Hipólito Mejía en el 12 lucía triunfador, sin embargo ganó Danilo. En el 2000 Hipólito Mejía no pudo lograr el 50 más un voto y Danilo y Balaguer entendieron que eso había que dejarlo así. Si ustedes ven todas esas situaciones, se dan cuenta que todo tiene dos formas de ver las cosas. Y como dice aquel versito, todo depende del cristal con que se mire. Nosotros vivimos un mundo en que el protagonista es el hombre. Y ahora hay que decir el hombre y la mujer, pero el hombre, el ser humano, hombres, mujeres, niños, ancianos, es la figura principal, la pensante, la que cambia, que puede cambiar las cosas. Y resulta que esos seres no son perfectos. Y esos seres que no son perfectos, no se les puede pedir perfección. No nos pueden pedir perfección. Tratamos de hacer lo mejor que se pueda tomando en cuenta uno. No hacerle daño al prójimo. No hacerle daño al prójimo. Hacer lo mejor que usted pueda para usted y su familia, sin hacerse daño al otro. Eso trae una lucha de intereses, porque a veces hay intereses que se encuentran en todo. En la política, los partidos, los candidatos, los programas, los intereses se enfrentan. En la justicia, los abogados que defienden y los abogados que acusan. Ayer le preguntaba a un abogado, ¿cuál es la función de un abogado? ¿Declarar que su cliente es inocente o tratar de sacar a su cliente en las mejores condiciones? Puede ser defender culpables, buscando causas atenuantes. ¿Por qué mató? Porque matar es malo, pero ¿por qué mató? Quitar la vida no tiene ningún tipo de justificación. Entonces, nosotros queremos en este momento tratar de justificar un poco algunas posiciones. Miren, decíamos que habíamos preparado un trabajo en que en diferentes cuadritos colocamos temas suficientes para nosotros hablar los 1461 días que les restan al gobierno que va a comenzar
el 16 de agosto. Pero tengo que sumarle los 58 días que le faltan ahora para agosto, porque estamos en junio. Entonces, los intereses son los que hacen que los que gobiernan varíen sus posiciones. Miren, todos los seres humanos que desempeñan funciones públicas quieren hacerlo bien. Quieren hacerlo bien. Son los intereses personales. Me están dando unos cuartos, fallo a favor del que me dé los cuartos. Me están dando unos cuartos, apoyo un proyecto de ley de uno que me está dando unos cuartos. Me están dando unos cuartos y trato de juzgar y condenar con la pena mínima que la ley me permite al que me esté dando los cuartos. El presidente quiere hacer cosas buenas, pero tiene intereses, tiene un partido político que lo sostiene, tiene empresarios que tienen intereses, gente de poder que tienen intereses, el poder extranjero que se impone. Entonces tiene que navegar en aguas muy tortuosas todos los días. Si hay una posición que no es envidiable, es ser presidente de la República. Miren, le dejo un plan hasta el 36. Usted verá. Eso de yo no voy. ¿Qué efecto va a producir el yo no voy en los empleados y funcionarios? Bueno, yo me voy con Luis en el 28, yo tengo que hacerme ahora. Tú verás. Tú verás. Y le van a decir traidor cuando él dice, pero tú te metiste en rojo. Y Berenice, que posiblemente sea quien sustituya a Miriam, va a tener que hacer su trabajo, esté o no de acuerdo con lo que porque hay problemas. Cuando tú eres ministerio público, cuando tú eres juez, tú estás sometido a un marco legal que te obliga a hacer ciertas cosas. Han ocurrido cosas, pero van a pagar su precio. Eso de hacer selección de culpables va a pagar un precio. Si llegaron 22 acusados por Odebrecht en Brasil, ¿por qué solamente hay 2? Porque no convenía políticamente. Ustedes verán. Si en el caso de Cáceres hay 48 acusados, ¿van a haber 48 presos? No, van a haber 2 o 3 presos. Miren, concretamente, en el comentario de hoy, nosotros dijimos, no defiendo, solo explico el origen de las cosas. Leonel Almonte Vázquez, un empresario que luego se hizo banquero, mecenas de la candidatura de Jorge Blanco, cometió irregularidades en el manejo del Banco Universal, pero no fue procesado por esos manejos, fue procesado para poder aumentar la carga acusatoria contra Salvador Jorge Blanco, que lo había designado asesor presupuestario con un decreto. Y había que cargarle el dado a Jorge Blanco, acusando a Leonel Almonte de hacer ventas sobrevaluadas. No porque era culpable,
sino por aumentar el proceso a Jorge Blanco. En el caso de Ramoncito Báez, sí, utilizó fondos para que el banco compre cosas que no estaban estipuladas en la ley bancaria y pagó por ello. Pero Ramoncito Báez tiene 55 mil millones que se robó. No. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, lo primero es que se puso a hacer programas de gobierno desde un banco. Lo segundo fue que se dedicó a establecer normas que fijaban intereses por debajo de lo que le convenía tradicionalmente a los restos de la banca. Y un banco bien conocido, que tenía la mayor cantidad de tarjetas de crédito, promovió su enjuiciamiento, por un lado. Por otro lado, se metió en el Congreso a financiar la reforma constitucional que habilitó a Hipólito Mejía y la reelección. Se buscó ese problema, había que eliminar ese tipo. ¿Cómo lo eliminaron? Busca ver en qué falló y se busca cualquier cosa. 8 años preso. Y no se sabe, y en el ostracismo. Entonces, sigo. El caso de Danilo. Es verdad, Danilo tenía ceguera con algunas cosas. ¿Cómo se hizo? Como hizo Luis Abinader. Busquen un Arbaje o un Abinader en el poder. No, señor. Mi familia no. Danilo no hizo eso. Donde quiera que tú metes el dedito está Alexis. Y Danilo no lo sabía. Pagó por ello. Pero él no fue enjuiciado por su principal problema. Tenemos que eliminar un hombre que aún con todo el mundo en contra, poniendo un candidato relativamente perdedor, sacó un 38%. Ese PLD de Danilo hay que eliminarlo. Y se utilizaron esas cosas como todo, solamente el sector de Danilo. Al hermano, la hermana, el procurador y los 3 ministros más importantes. ¿Cómo se llama la obra? Eso sigue diciendo, nosotros vamos a tener que justificar algunos comentarios. Nosotros le decimos, después de la muerte de Trujillo, ¿cuáles capitales surgieron? La gente que trabajó, muy bien. ¿Bajo qué sombrilla hicieron el dinero? Porque yo veo que tú vas a abrir una cuenta en un banco y te preguntan el origen del dinero, pero no te preguntan por qué tú eres rico y por qué vives como vives. Entonces, aquí hay capitales que a veces he pensado 2 veces hacer la lista y decir, fulano de tal, ¿por qué tú eres rico? No, eso no se puede. ¿Cómo que no se puede? Rico y con poder y no se puede. Aquí hay personas que hicieron un liderazgo con el dinero que tienen y que ese dinero no le pueden decir a los otros cómo lo hicieron. Usted sabe la cantidad de personas que desde que se hicieron mayor de edad están trabajando todos los días, todo el tiempo, y no pueden decir, yo tengo.
Yo creo que hay que diferenciarlo. Yo creo que no es lo mismo alguien que comienza en 0 y termina en 1.000 millones que alguien que comienza con los 1.000 millones. Muy bien. El origen de los capitales es un motivo de estudio aquí en este país. Otro asunto. Origen de la fortuna, el origen de los procesos judiciales para eliminación del contrario y un caso que nosotros estamos tratando en estos días y que tengo amigos, tengo el problema que tengo los amigos en un lado y uno de los problemas más serios que hay es cuando sus amigos se pelean. Y yo pregunto, ¿qué cosa de interés tiene el caso Carbone? Miren, no existe antecedentes de un caso que tenga tantos elementos diferentes dentro del mismo caso. No existe nada ni en antecedentes aquí. Tú puedes coger el caso de los bancos, Ramoncito, Leonel Almonte, Arturo Pellerano, y tienen un común denominador, o dos. Pero cuando tú coges ese caso, ese tipo no es lo principal que se está conociendo. Ahí se está conociendo cómo una persona viene al país sin que un gobierno averigüe quién es y compre el 50% de los juegos de azar y que le den crédito y hace su transferencia. Y esta persona no tenía una buena hoja de conducta en el país de origen, pero el gobierno no averiguó, sino que se aprovecharon. Y ese caso afecta a los empresarios del juego, al gobierno, al poder judicial, al poder ejecutivo, a todos los poderes públicos. Pero nos limitamos a decir, invitarlo, y él viene y dice, y yo invertí 500 millones, pues yo te dice 3 vainas. No, vamos a averiguar todo lo que gira alrededor de ese caso. ¿Cómo es posible que aquí se llegue a hacer operaciones de ese nivel sin que nadie se dé cuenta? Y se dan cuenta cuando alguien quiere salir de ese otro alguien. Lucha de intereses, pero en este caso interés político, interés económico, interés judicial, interés legislativo, interés empresarial, interés político. Todos los intereses están envueltos en ese caso. ¿Qué es lo mejor? No meterse en eso. Dejen que comiencen a discutir la reforma constitucional. Dice la Iglesia, debe de ser por consenso. Todas las han hecho por consenso y terminan beneficiando al que las propone. Reforma fiscal, los impuestos. No, pero eso va a quedar más bien que el carajo, porque se va a hacer justicia y va a pagar el que tiene y el que debe. Ustedes verán que cuando ya no haya qué hacer, va a aparecer un empresario que diga, es verdad, pero yo no voy a pagar mi impuesto para que se los roben. Eso es lo último que dicen siempre. Reforma energética. Usted sabe que hoy el negocio más grande que hay es la energía. Hay 2 negocios, combustible y energía. Hay 2 o 3 gente
que nadie sabe ni quiénes son, que están en energía, ni saben quiénes son. Y están en energía con miles de millones de pesos y dólares. Pero el que trata el tema, ese es un chantajista. Ese es un chantajista. O ese está defendiendo al gobierno. O ese lo que está es de vocero de la oposición. La revista va a decir lo que siempre ha dicho desde que se fundó, lo que creemos cada quien de los que participamos aquí. En este caso, trataremos las cosas que se van a estar en tela de juicio, en discusión. ¿Qué va a hablar? De los impuestos. Va a surgir una reforma tributaria, pero ahí ya hay un economista que dice hoy que es imposible, creo que es Magín, ¿verdad? Dice que es difícil hacer una reforma tributaria, pero seguro que es difícil, como eso es difícil, pero nosotros no podemos echarnos el mundo arriba. Nosotros vamos a estar aquí y como me decía alguien, ¿qué tú tienes en la mano? Digo, algo en que un día me va a tocar el cerebro, pero mientras tanto solamente los dedos. Gracias a Dios todavía aquí no ha tocado lo que ya me tocó la mano. Eso es todo. Que usted no esté de acuerdo, ese es su problema. Aquí no estamos de acuerdo nadie. Cada quien tiene su forma de pensar, pero el que no revisa la historia paga un precio. Queríamos seguir diciendo porque la agenda de estos 4 años la tenemos hecha. Nos dicen, pero ¿por qué tú no hablas de los atracos? ¿Y por qué tú no hablas del gabinete? ¿Gabinete de qué? ¿A quién van a quitar y a quién van a poner? ¿Y qué me importa si va a ser lo mismo? Eso no va a cambiar nada. A mí me interesa por qué el presidente hace una agenda hasta el 37, hasta el 36, cosa que debe ser así. Leonel la hizo hasta el 30, la hizo hasta el 30 y quiere hacerla. Y ustedes verán un sector de prensa promoviendo a Leonel. Ustedes la van a ver, ¿eh? Dice, oye, pero como está reviviendo Leonel, porque están fabricando una oposición. Porque una de las cosas que beneficia a Luis Abinader es que tiene todos los poderes sin oposición. Y nosotros no vamos a hacer oposición, pero tampoco somos los relacionadores públicos del gobierno. El gobierno que pague sus relaciones públicas, porque todos lo hacen. Ayer mismo, presidente en Ucrania, ¿qué carajo buscamos nosotros en Ucrania? Ah, que lo invitó el de Portugal. Ah, papá le van a decir eso, que lo invitó el presidente de Portugal. Pusieron a Hipólito a entregar soldados. Nosotros teníamos soldados en Irak, señores, peleando, soldados dominicanos. ¿Ustedes saben por qué? Porque Quirino lo hizo capitán en el gobierno de Hipólito y tenía que pagar eso. ¿Cómo pagó? Mandando soldados. O le sacaban el expediente. Ojalá que Gutiérrez no sea el culpable de que Luis estuviera en Ucrania. Pausamos.